Esta semana en Cuadriga, Rusia, gigante que no entiende razones. El presidente ruso Vladimir Putin estableció un nuevo escenario con el apoyo a las tropas leales a Moscú en Crimea. Putin no reconoce al nuevo gobierno de Kiev. Dice que Occidente ayudó a derrocar al gobierno legítimo de Ucrania y que los descendientes de rusos en el país corren peligro con ello. Pero, ¿es cierto lo que Putin dice? ¿Se justifican sus acciones o solo pretende extender su poder? Occidente está llevando serias negociaciones diplomáticas y amenaza con sanciones, pero algunos críticos advierten que las medidas diplomáticas por sí solas no van a intimidar a Putin. ¿Son las acciones de Putin fundamentadas o están motivadas por hambre de poder? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Esta semana conduce Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuadriga una semana más. Pues sí, vivimos momentos de altísima tensión internacional, de retórica que recuerda casi a tiempos de la Guerra Fría, de enfrentamiento entre dos potencias. La tensión se ha trasladado del Maidán, en Kiev, a la península de Crimea. ¿Se va a convertir esta región en nuevo protectorado de Rusia? De ello me gustaría hablar con mis invitados, que paso a presentarles. Gemma Terés es corresponsal de Cataluña Radio en Berlín. Comenzó su trayectoria profesional como periodista libre para la prensa escrita y más tarde amplió su actividad a los medios electrónicos. Está especializada en los países de Europa Oriental. Bernd Pickert, politólogo, trabaja desde hace 20 años para la sección internacional del diario berlinés Die Tageszeitung, especializándose en Estados Unidos, Europa y América Latina, así como en derechos humanos. Y Katarina Stoklosa es investigadora polaca, trabajó en las universidades Viadrina, de Frankfurt del Oder y de Moscú. Es especialista en Europa del Este. Investiga sobre totalitarismos y ha publicado estudios sobre la situación política en Rusia. Trabaja en la Universidad de Dinamarca en el Departamento de Estudios sobre Regiones Fronterizas. Bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí en Cuadriga. La situación realmente es explosiva en Crimea, los acontecimientos se agolpan, acaban de anunciar que adelantan ese referéndum sobre el futuro de Crimea. Tienen que decidir los habitantes de Crimea, en estos momentos una región ucraniana, si quieren seguir perteneciendo a Ucrania o si finalmente pertenecerán a Rusia. ¿Qué significa todo esto? ¿Significa que Crimea podría convertirse realmente en un protectorado, como decía al principio, de Rusia? Sí, es posible. Tenemos una situación muy seria y si analizamos la situación desde hace noviembre, cómo ha cambiado hasta ahora, vemos los cambios no solamente todos los días, sino cada hora. La situación está muy seria de momento y tenemos que tomarnos en cuenta y aceptar una posibilidad que Crimea va a ser una parte de Rusia, protectorado de Rusia. En mi opinión, no tenemos que hacer de ello una catástrofe, porque si decimos todo está muy mal, sí que vamos a tener otra guerra. Tenemos que tomarlo como una opción, una posibilidad. Las relaciones étnicas son como son, y la mayoría de la población en la Crimea son los rusos. Por eso, si quieren vivir en Rusia, tenemos que aceptarlo. El único problema, en mi opinión, son las minorías, sobre todo la minoría tártara, que se sienten tienen mucho miedo que iba a pasar con ellas, tienen mucho miedo de Putin, de Rusia, por lo del pasado. Y la minoría tártara son 15 hasta 17%, no es una minoría pequeña. Personas, ¿no? Sí, que es una minoría muy, muy grande y tenemos que pensar también en ello, qué iba a pasar, qué opciones podemos ofrecerles a ella. Pero eso supondría también una disgregación realmente de Ucrania como Estado soberano. ¿Significaría realmente un Estado federado o realmente una disgregación? Y eso que supondría también para los países vecinos. Y un poco la pregunta que se hace uno es, ¿Putin está aprovechando un vacío de poder en Ucrania precisamente para anexionarse una región que ha sido durante mucho tiempo rusa y un poco ampliar su actitud expansionista?
Bueno, la cuestión también es que el referéndum lo tiene también que aprobar Kiev, porque ahora mismo Crimea forma parte de Ucrania y me da la sensación que este anuncio de referéndum para la semana, dentro de 2 semanas, el 16 de marzo, es extremadamente precipitada, porque no olvidemos que Kiev no tiene un gobierno, es un gobierno transitorio, elecciones habrá en mayo, con lo cual no existe un interlocutor en Kiev, en el gobierno central, ¿no?, por decirlo de alguna manera, con el cual pues, negociar el resultado de este referéndum, porque si el 16 de marzo una mayoría de habitantes de Crimea, que como decimos la mayoría ya son rusófonos, votan por una anexión o una anexión a Rusia, esta decisión con quién la van a negociar. Es decir, ahora mismo hay un vacío de poder que es muy importante, porque el acuerdo que hay sobre la península de Crimea, Rusia se aseguró que su flota estaría ahí hasta el 2042, 2047, según la última renegociación que hizo Yanukovych y Medvedev en el 2010, si no me acuerdo mal. Entonces, pero con la condición que no se inmiscuara en las cuestiones, es decir, que respetara la soberanía de Ucrania. Y si cosa que no ha hecho, pero en caso que hubiera un conflicto, lo que ponía esa cláusula es que debía existir una comisión Ucrania y rusa que negociara esta nueva situación. Entonces el referéndum es sin duda una situación excepcional que cuestiona la integridad de Ucrania y nos falta un interlocutor, que es el gobierno de Kiev. Entonces veo un gran problema. Totalmente en el detalle de una situación tremendamente complicada. Ahora bien, ¿cómo? Porque decías precisamente, ¿cómo justifica Rusia esa invasión de Crimea? Realmente también es una violación del derecho internacional. ¿Cómo la justifica? Bueno, primero, en su última conferencia de prensa, Putin dijo que no hubo ninguna intervención, sino que no hay tropas allá y no ven ninguna necesidad para mandar tropas, mientras 16.000 soldados rusos están ahí, pero no llevan uniformes rusos y sus vehículos no tienen placa, así que es como una tropa fantasma, ¿no?, que todo el mundo sabe que es ruso, pero bueno, él no admite oficialmente que sea así, aunque el Parlamento ruso a su demanda ha permitido esta invasión para proteger los intereses de los rusos que viven en la península. Y hemos visto suficientes reportajes los últimos días en donde queda bien claro, porque por lo menos sí se está respetando la libertad de información en Crimea y nos están informando y estamos viendo que sí que hay tropas rusas. Claro, claro que sí, ¿no? Es una mentira tan obvia que yo no entiendo bien por qué lo hace, pero bueno. Es uno de los diferentes trucos, ¿no?, de la táctica con que trabaja. Lo que yo pienso es que la cuestión va más allá de Crimea, ¿no? Porque al final se trata de influir a todo el país, es decir, bueno, nosotros los rusos no vamos a aceptar que ningún país más de la ex Unión Soviética y los países aliados se acerque más al occidente, ¿no?, sino que queremos que en nuestra zona de influencia y estos países amortiguadores entre Unión Europea y OTAN y Rusia se mantenga intacta, ¿no? Así que el mensaje no es solamente para Crimea, sino es para Kiev, es para Georgia, es para los demás países de la región que puedan pensar acercarse más a OTAN o a la Unión Europea. Y ahí volvemos otra vez a la manzana de la discordia, que es precisamente Ucrania, que es Kiev, y a ese acuerdo de asociación con Europa, es decir, un poco a la obligación a la que situaron los ucranios de decidir un poco entre Rusia o Europa en un determinado momento. Ya hemos visto por dónde ha salido y cuál ha sido la reacción de Putin, ¿no? Que hasta cierta manera también en ese acuerdo que hubo entre el Triángulo de Weimar, es decir, estamos hablando creo que del 21 de febrero, cuando los ministros de tu país, de Polonia, de Francia y de Alemania acordaron con Yanukovych un traspaso de poder de determinada manera, y eso también se violó, algo que a Putin no le ha sentado nada bien, ¿no? A Putin no ha sentado bien, que se sintió como que no ha participado en el juego, no ha sido una parte del juego, y se sintió un poco que no le toman en serio. Por eso una provocación hasta cierta manera, una ¿no? provocación. Putin lo que quiere, y aquí los países de Europa del Oeste, la verdad que reaccionan muy bien, quiere sentirse que le tomen en serio, que le escuchen. Putin no quiere ser el que entra con armas y empieza una invasión. Él quiere tener la posición del Salvador.
él es el que ayuda a los rusos en Ucrania, y no solamente en Ucrania, y los países de Europa del oeste lo han aceptado un poco. Alemania, Francia, países del sur, también España, tienen más cuidado en la conversación, en las relaciones con Putin y con Rusia, mientras que los países de Europa del este y central del este, sobre todo los países bálticos y Polonia, reaccionan con muchos sentimientos, con muchas emociones, lo que no está bien, y quieren ser más directos. El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que Rusia está esperando, que es una bestia que tiene hambre y está esperando para poder comer más. Significa que es muy, muy peligrosa y tenemos que reaccionar con fuerzas, con armas más directamente, lo que no me parece muy bien. El ministro de Exteriores fue, ¿no? Fue Tusk que lo dijo. Ajá, okay. Sí, fue Donald Tusk que lo dijo ayer. Y él quiere tener un juego más directo, reacciones más directas, y usando fuerzas, igual también usando armas, lo que no me parece bien porque no es una solución y tampoco le ayudaría a Ucrania. Sí. La reacción de los países, como decías, de Europa Occidental es mucho más cauta. Hablan de posibles sanciones, es lo que se está negociando quizás en Bruselas, pero van con muchísimo cuidado, porque realmente, como decía, es una reacción, como pueda ser la polaca, de enviar efectivos o tal, supondría una guerra en el centro de Europa, algo impensable, ¿no?, hasta hace 3 meses. Sí, en efecto, pero como bien decías, es decir, pesan mucho los sentimientos, pesa mucho la historia. Desde Lituania también oíamos voces muy críticas contra la Unión Europea, diciendo que son muy poco duros, que tienen que actuar duro, pero... Sí, pero es como poco objetivo, ¿no? Se dejan llevar demasiado por los sentimientos, y la realidad es que Rusia no deja de ser un socio comercial de la Unión Europea y hay muchos intereses económicos por en medio. Hay como 50% de exportación e importación es EU-Rusia, 75% de las inversiones que van a Rusia son de la Unión Europea, sin hablar del negocio solamente de Alemania con Rusia. Entonces se tiene que ser muy cauto porque todo eso va a estar afectado, sea con sanciones, sea obviamente si después de las sanciones o antes esclata la guerra. Es decir, esto es impensable, va a ser muy negativo no solo para Rusia, también para todos los socios comerciales de Rusia. Esto no interesa a nadie, y esto Angela Merkel, que está un poco perfilándose como la mejor mediadora, lo sabe bien. Pues los Estados Unidos aportan mucho las reacciones estas muy emocionales, que se aportan mucho a Polonia y a Lituania. Sin duda. Estonia, sí, dicen que claro, sí. Porque sí, bueno, Estados Unidos ha sido el país que más ha pedido, bueno, quizá lo puedes contar mejor, más sanciones ha pedido hacia Ucrania desde el principio, ¿no? Tiene una retórica como muy bélica y muy directa de buscar el conflicto, cosa que también me parece horrible. Pues ya vemos que los acontecimientos se agolpan. Recapitulemos lo que ha pasado realmente en estos últimos días, que es bien difícil, cómo esa tensión se ha trasladado de Kiev, del Maidán, a la península de Crimea, y las repercusiones que tienen los países vecinos. Vean. Crimea se encuentra de facto bajo control militar prorruso. Las tropas leales a Moscú rodearon las bases militares ucranianas y bloquearon navíos de guerra. Al mismo tiempo, el presidente Vladimir Putin inspecciona ejercicios militares de alto perfil en el Báltico. Los vecinos de Ucrania tienen miedo. Según el ministro de Exteriores polaco, la actitud rusa sería una intervención ilegítima en un Estado independiente. Ni Polonia ni el mundo pueden tolerar esto. Sabemos que a los depredadores les da más hambre cuando comen. El objetivo del mundo libre es oponerse a esta actitud. Y mientras Occidente intenta coordinar una respuesta diplomática conjunta, Putin sigue su agenda propia. Nosotros creemos que en caso de aprobar el envío de fuerzas armadas, será una decisión legítima, ajustada totalmente al derecho internacional. Putin no descarta, por tanto, un posible uso de la fuerza en Ucrania. Dice que utilizará la fuerza en Ucrania si la situación es tan caótica
como para realmente justificarlo. ¿Qué posibilidades hay realmente de que llegue tan lejos Putin, que arriesgue realmente el aislamiento internacional por parte de Occidente, por parte de Estados Unidos, que ya ha tomado medidas serias? Bueno, a mí me parece que en este momento todo el mundo y ambos lados están trabajando para justamente evitar eso, ¿no? Porque Rusia tampoco no tiene interés en eso. Tiene mucho interés de mandar el mensaje muy claro que aquí no se puede hacer uno lo que quiere, sino que nosotros tenemos que jugar un papel importante en eso, ¿no? Al final, él dice que no reconoce el nuevo gobierno en Kiev, sino que dice que Yanukovych sigue siendo presidente de Ucrania. Y teóricamente, bueno, no hay un gobierno electo en este momento. Yanukovych, aunque con elecciones entre comillas, digamos, fue presidente electo de Ucrania. Y esta revolución no tiene, digamos, un marco judicial, ¿no? Eso se va a dar después de las elecciones del 25 de mayo. Así que en este momento hay un vacío de poder, hay un vacío también de saber exactamente de qué estamos hablando, si estamos hablando del gobierno existente, porque hay varias fuerzas de la oposición que se habían reunido bajo el lema de fuera Yanukovych, pero ahora qué, ¿no? Los bloques de la ultraderecha con los demás, y hay divisiones internas ya en este momento, y claro que ese vacío es algo que Putin puede utilizar para justificar sus cosas, ¿no? Y hablando de la reacción del Occidente, ¿no? Porque en el video se hablaba de que el Occidente busque una respuesta conjunta. A mí me parece que hay una división muy clara, que Estados Unidos no confía en nada en Europa, en la Unión Europea, digo, porque saben muy bien que en cuanto a relaciones hacia Europa del Este, en cuanto a relaciones a Rusia, Alemania es el país líder en la Unión Europea, y la interdependencia económica, como tú lo dijiste antes, entre Alemania, pero en toda Europa con Rusia es tan grande que no hay esta solución que no ponga en riesgo los dos lados, ¿no? Económicamente. La dependencia energética que no tiene Estados Unidos. Dependencia energética, pero también en cuanto a comercio, y hay bastante intereses, ¿no? Y con sanciones económicas fuertes que no veo en este momento, ambas partes pierden, ¿no? Y de tal manera que a Estados Unidos no les cuesta nada de hablar duramente, con una retórica... Porque Ucrania está lo suficientemente lejos, ¿no? Sí, sí. Exactamente así es. Así que ellos toman un papel, pero si vemos cuáles son los intereses de Estados Unidos, ¿no? Ellos no tienen, o tienen muy poco interés estratégico en Ucrania o en Crimea. Su interés geopolítico es un poco disminuir la influencia rusa, ¿no? Por ser concurrente por el poder internacional, por ser el poder más importante, ¿no? Has tocado ahí se acaba. Has tocado varios temas, yo creo. Sí, claro. Ahora mismo lo que está claro es que por muchos esfuerzos diplomáticos, que realmente la diplomacia ahora está funcionando a todo tren, hay un grave problema, y es que Putin no reconoce al gobierno de transición ucranio como un interlocutor válido. Y por mucho que se esfuercen ahora mismo todos los ministros de Exteriores, los jefes de Estado, Merkel, en sentar ambas partes a dialogar, ¿cómo sentarlos a dialogar o cómo negociar si no reconocen, por un lado, el gobierno ucranio como interlocutor legítimo, y si no reconocen tampoco la presencia de tropas en Crimea? Hay dos puntos, creo, importantes. Uno, lo que viene diciendo Putin para justificar también la presencia de militares, es que no se cumplió la palabra, ¿no?, del acuerdo que mencionábamos antes con los ministros de Exteriores. En parte es cierto, porque en ese acuerdo lo que se dijo es que en este gobierno de transición se debía intentar buscar la conciliación nacional, es decir, que tanto prorrusos como rusos como ucranios viviendo en Ucrania se sintieran bien, y que se tendría que es decir, que la parte más radicalizada de Maidán dejara las armas. Y no pasó esto. O sea, dentro del gobierno, como bien decías, ahora hay gente de la extrema derecha, del partido Svoboda, y enseguida derrocaron la ley, con lo cual los rusófonos se sintieron amenazados, esa que les evitaba pues, a hablar la lengua rusa, con lo cual esto es cierto, y esto se menciona muy poco. Pero
no es una razón para mandar tropas a Crimea. Sin duda no. Lo que también quería comentabas que Estados Unidos no tiene intereses más allá de su oposición con Rusia. Yo discreparía, porque en la península de Crimea hay mucho gas, hay unas reservas de gas que son espectaculares. El problema que tiene es que faltan inversiones. Y antes de que estallara el conflicto, diferentes empresas de esa zona firmaron diferentes acuerdos con Rusia, pero también con algunas empresas europeas y también con Estados Unidos. Ahora con el conflicto todo se ha quedado congelado y me pregunto, no sé si algunos de estos contratos quizá son inválidos entre ellos, quizás se establecen algún tipo de contradicciones y por eso han ido todos allí a... Pero si ves que hasta las extracciones de gas y petróleo en la misma Rusia se hace con financiamiento externo y con cooperación con, digamos, Exxon, ¿no? Sí. Una empresa norteamericana. Sí. Así que yo no veo que el acceso para empresas petroleras o de gas de Estados Unidos sea una razón para algo, ¿no? En este momento, porque el acceso lo tienen a través de contratos, a través de cooperación. Pero específicamente en Crimea, estos contratos han quedado como en el aire. En este momento sí, claro, por la misma situación. Pero... Y Yanukovych tiene un perfil, no lo olvidemos, o sea, tiene un perfil muy mafioso. Y hasta noviembre siempre había jugado, ahora un poco con Rusia, un poco con la Unión Europea, es decir, quedar bien con todos, pero hay una regla. No se respeta a nadie, claro. Ni Rusia ni los ucranianos. Y yo creo que aquí hay un poco también la razón de este caos que existe en Ucrania. Bueno, y el vacío de poder. Y el vacío de poder. ¿Qué ibas a decir, Catarina? Yo no puedo vivir muy bien con el argumento cercano y lejano, porque entonces no podemos explicar las reacciones de los países del este. Si decimos a los Estados Unidos que están muy lejos, no les importa tanto o no realizan el peligro que vendría con las tropas, entonces ¿por qué reacciones así polacas, lituanianas si están tan cerca? Y reacciones parecidas a Estados Unidos. Son miembros de la OTAN, Estados Unidos sale en defensa de los miembros de la OTAN, sobre todo porque Polonia en cierta manera ha pedido ayuda, ¿no? Claro, y también lo que tenemos que analizar son como reacciones conectadas con los sentimientos, ¿no? Que se usa muchísimo en Europa del Este, lo que en Europa del Oeste está ya olvidado, es pasado, ¿no? No se trabaja tanto con las emociones. A mí me parece que para los que nos ven en América Latina, ¿no? Los sentimientos nacionalistas y anti-hegemoniales de Centroamérica hacia los Estados Unidos son exactamente igual que en Polonia, en los demás países que tantos años han vivido bajo la influencia y brutal hegemonía de Moscú, ¿no? Así es, un poco sentimientos homólogos, ¿no? en este sentido, y esos son realmente sentimientos. Y es muy peligroso para la política. Lo interesante es que durante la Guerra Fría eso eran dos sistemas y dos ideologías, ¿no? Las ideologías ya no valen más, sino que es pura hegemonía, ¿no? Ya no se habla de comunismo, capitalismo. Putin es un capitalista, ¿no? Y esta Rusia es capitalista, no es nada más, ¿no? Con fuerte influencia del Estado y del clan y todo eso, pero no se trata de esta barrera ideológica como antes, ¿no? Tienes razón, pero tienes un capitalista, pero con sentimientos todavía muy atrás y conectados con la Unión Soviética. Él todavía quiere Rusia. Sí, pero la Unión Soviética como poder mundial y no como sistema comunista, ¿no? No, Putin ha dicho claramente, ¿no? que la peor catástrofe de la historia fue precisamente la desintegración de la URSS. Pero ya que hacías esa mención de América Latina, muchos analistas comparan precisamente lo que está ocurriendo ahora en Crimea con la crisis de los misiles de Cuba. ¿Te parece realmente una situación comparable a ese momento en que también se enfrentaron dos potencias y estuvimos cerca de una guerra nuclear? En el sentido de que el argumento de Putin es que con la Unión Europea y con la tal vez participación de Ucrania en OTAN, eso significaría que tendría el enemigo directamente en casa o ante la puerta, ¿no? Y eso sería un poco lo mismo que la crisis de misiles con Cuba, que misiles soviéticos a 70 kilómetros de la costa estadounidense. Pero este peligro para la Unión Soviética no es nuevo, ¿no? Sino que existe desde hace muchos años. Pero eso es justamente algo que, además de ser
digamos, un tipo de imperialista, ¿no? Queriendo ser el potente de un gran imperio importante en el mundo. Hay razones ideas de seguridad muy concretas y muy ciertas, ¿no? que querés algo más de garantía. Y como OTAN, después del fin de la Guerra Fría, no se ha comportado como algo abierto, construyendo la casa común europea, como lo había dicho Gorbachev, sino que siguió siendo la alianza militar del Occidente liderado por Estados Unidos. Entonces, por la lógica, hay un cierto temor, ¿no? Si esto se acerca más y más. Putin ha hablado también de líneas rojas, como les gusta a los políticos hablar de no cruzar líneas rojas, y dijo que precisamente Ucrania en la OTAN era una línea roja, algo realmente impensable por lo que comentabas, ¿no? Realmente tendría los misiles a 3 horas realmente de casa. Entonces es algo realmente inconcebible para Putin, y hemos estado hablando entonces de la importancia estratégica, al fin y al cabo, y geopolítica de Ucrania en este caso, y Putin no quiere renunciar bajo ningún concepto, y probablemente sea el más interesado en que fracase este experimento político, por así llamarlo de alguna manera, en Ucrania, porque si fracasa eso le permitiría probablemente volver a ampliar su hegemonía o su influencia sobre Ucrania, ¿no? Por supuesto, Putin solamente está esperando todavía, como estuvo esperando desde hace Sochi, para que la situación se ponga más drástica, peor, para que pueda reaccionar, y ahora está esperando todavía un poquito más hasta que la situación situación política con la oposición de Ucrania se pone peor, porque se va a poner peor. Vienen otras solamente esperando, sino que ya ha impuesto sanciones, por decirlo de alguna manera, que es ese contrato energético que tenía con Ucrania, en donde le rebajaba. Exactamente, ya no tienen los 30%, el 30% de rebaja. Ya ha empezado a reaccionar, pero todavía con cuidado y con tranquilidad. Todavía está esperando hasta que la situación explosione. Entonces va a entrar más directamente. Después del referéndum va a ser ya todo claro. Crimea va a ser una parte de Rusia. Para Putin, Ucrania tiene demasiada importancia, mucha más importancia que otras regiones de la Unión Soviética de antes, para que cambie su opinión, sus planes, y empiece a aceptar las soluciones europeas. Esto no lo va a hacer, porque esta es la región de Putin. Por eso me parece muy importante los esfuerzos diplomáticos que se deben hacer y encontrar un compromiso que sea válido también para Rusia, y por eso en el marco de la OSCE, ¿no?, que se ha dicho tenemos que construir estos contactos en este marco, me parece lo idóneo, porque allí sí que están todos como hablando al mismo nivel. Ya no es la EU, ¿no?, que viene Bruselas a hablar con Putin, sino que es un marco como más estable y más de fiar, ¿no? Lavrov decía esta semana que no quería un grupo de contacto mientras que la Unión Europea y Estados Unidos estuvieran imponiendo una serie de condiciones. Me parece lógico. Es decir, no puedes decir vamos a hablar, pero te sanciono mientras. Es decir, es del todo, sí, claro, de hablar al mismo nivel. Pues ese es el problema. Hablando de estos esfuerzos diplomáticos, ¿qué puede hacer realmente la Unión Europea en estos momentos? Ya que Estados Unidos está adoptando una línea mucho más dura y la Unión Europea mucho más cauta, por lo que decíamos, por los intereses comunes que tiene con Ucrania y con Rusia. ¿Qué puede hacer la Unión Europea? Aparte de las sanciones que ya conocemos, como congelar las cuentas bancarias y los bienes de Yanukovych y otros 17 gerifaltes, ¿qué puede hacer? Yo creo que si la idea de que para Putin lo más importante es ser importante, entonces excluirlo de foros internacionales como G8, lo que ya se había discutido en los últimos días, aislarlo políticamente y quitar la influencia que tiene como parte líder de foros internacionales, ¿no? Eso sí podría doler, me parece, ¿no? Y sería una cosa no económica, ni sanciones, ni una cosa que todo lo demás sería como un juego de póker, ¿no? ¿Quién pierde más? Y quién dura más en eso, ¿no? Y eso sería muy riesgoso también para la Unión Europea o para los demás sectores del Occidente, porque si pierdes en este momento vas a perder por siempre, ¿no? en todos los conflictos del futuro. Entonces hay que pensarlo muy fino y muy cautelosamente
qué es lo que realmente podemos hacer y podemos hacer por mucho tiempo, ¿no? Hasta que algo cambie. Y a mí me parece que en eso están, ¿no? Por eso tenés todas estas diferentes voces. El ministro de Asuntos Exteriores alemán ha dicho claramente que Alemania no es partidaria de excluir a Moscú del G8, ¿no? No, Alemania dice que hay que mantener las líneas de comunicación. Y eso es cierto por otro lado también, ¿no? Porque como dijo el canciller alemán Steinmeier, que ¿cuándo tenemos que hablar sino en situaciones de crisis? ¿No? Y eso es cierto también. Pero por otro lado, es cierto que Putin no lo toma en serio, ¿no? Si siempre sabe que no va a pasar nada, como después de la guerra de 2008 con Georgia, que al final no pasó nada, ¿no? Crítica fuerte y todo, pero al final business as usual. Entonces, eso no lo contiene, ¿no? en nada. Entonces la Unión Europea tiene que pensar algo que realmente sirve, pero sin poner en peligro su propio bienestar económicamente y políticamente también. Porque arriesgando demasiado puedes perder toda la influencia en el futuro, ¿no? Y lo que también, como última cosa, a mí me parece importante es que al nivel internacional se para de engañar a Rusia, ¿no? Como vemos con la cuestión de Libia, por ejemplo, ¿no? El voto en el Consejo de Seguridad autorizando la acción militar contra Libia, que Rusia no vetó, la primera vez que no vetó una cosa así, y después el Occidente lo usaba para realmente invadir y hacer la guerra total contra Gaddafi, ¿no? Eso, van a cuidar muy mucho en este caso, porque más... Pero hay varios ejemplos en los últimos 20 años que simplemente Rusia se puede sentir engañado. Y creo que es uno de los lemas centrales de Putin, que eso no le va a pasar nunca más. No provocar a Rusia es precisamente una de las máximas del gobierno alemán. Katrina, ¿qué vas a decir? Sí, es una máxima muy importante para Alemania, es la máxima que no acepta Europa del Este, no provocar a Putin. Olvidamos un factor, una cosa muy importante cuando analizamos el problema, que Putin no tiene que hacer mucho, no tiene que luchar mucho en Ucrania porque tiene, y en Rusia tampoco, tiene un apoyo muy grande para lo que está haciendo. En Rusia lo soporta ahora sobre todo por lo que había pasado en Ucrania. De pronto, la mayoría, otra vez si hubiera ahora las elecciones, ganaría Putin, pero sin duda también por lo que ha pasado en Ucrania. En Ucrania del Este le soporta también la mayoría y cada vez más. Otra vez... También en parte porque ha sido el benefactor económico, entre comillas, para un país que está al borde de la bancarrota, porque si algo puede explosionar, como decíais antes, es que el 18 de marzo Ucrania se va a quedar al borde de la bancarrota y a ver quién realmente respalda económicamente a este país lo suficientemente como para también que el gobierno se mantenga estable ahí, ¿no? En el este de Ucrania le ven a Putin, a Rusia, como el país y el político que les va a ayudar a soportar. No creen la mayoría de ucranianos del este que la Unión Europea podría ayudarles suficiente sin poner condiciones. Esto es la diferencia, que la Unión Europea quiere ayudar, pero tiene también sus condiciones. Rusia no habló de condiciones y por eso la mayoría de la población en Ucrania del Este y cada vez más les aporta a Putin, así que él lo tiene muy fácil. Pero precisamente por ese aspecto económico me parece todavía más importante que se pongan todos a hablar y que colaboren, tanto Estados Unidos como la Unión Europea como Rusia, porque aquí el problema es Ucrania, es decir, todo surgió en Maidán y la gente se oponía a Yanukovych, al gobierno corrupto, a la penura económica que hay en el país, y últimamente esto se está olvidando, igual que el problema serán las elecciones de Ucrania en mayo, que no hay ahora mismo un líder político que aúna los intereses del este y del oeste del país. Es que no lo hay. Pero cuando dices que todos se sienten a hablar, ahora mismo los únicos que se niegan a sentarse a hablar son precisamente los rusos, porque no reconocen el gobierno de transición ucranio. Entonces, ¿cómo sentarse a hablar? Bueno, pues a eso me refería con la OSCE, que tenemos que quizá ir más en esta línea, en este nuevo marco, y dejar de hablar de sanciones y hablemos todos a un mismo nivel, porque el problema es Ucrania, dejemos de mirar los propios intereses y centrémonos en esto, ¿no? Porque Rusia tiene congelados ahí esos millones que quería ofrecer a Ucrania, la Unión Europea no tiene un plan
Marshall para Ucrania, porque no hay un fondo suficiente para llegar a esos 11.000 millones de euros han ofrecido, claro, ¿no? Pero no es suficiente. Se hablaba de 30.000 millones de dólares los que necesitaría el país. Hay una diferencia que quién lo va a suplir. Es decir, o se ponen a trabajar juntos para Ucrania o... Claro, lo critican mucho en la decisión de ayer. Dicen que es demasiado poco, lo dicen en Ucrania, pero también lo dicen en otros, sobre todo en Europa del Sur. Dicen, claro, que esto es una vergüenza, tan poco dinero, que esto no les va a ayudar a los ucranianos, a Ucrania. Pero claro, esto es solamente el principio. Es como, así funciona la democracia. Ofrecemos algo al principio, pero también tenemos nuestros deseos, nuestras condiciones. Luego sí funciona algo y ha impuesto sus condiciones. Pero más allá de lo económico, lo que hablaba de, hay falta un líder, porque es decir, ahora mismo en Ucrania no hay nadie que aúne estos intereses de unos y otros, y Yanukovych contaba con el soporte, el apoyo de muchos oligarcas que ahora poco a poco le han ido abandonando, y lo que me da miedo es que quizá Timoshenko, que es quizá la única que podría más o menos aunar estos dos intereses, porque ya en su momento pues también negoció con Rusia, es decir, que no es tan puramente de Ucrania occidental, sino que tiene algunos rasgos orientales. Ella no deja de ser también una de las oligarcas del país, y estos ex oligarcas de Yanukovych, por decirlo de alguna manera, lo que me da miedo es que ahora simplemente cambien de bando y la gente de Maidán, que estaba en contra de este tipo de gobiernos, otra vez. Todo apunta a que Timoshenko va a viajar a Moscú precisamente para entrevistarse con Putin, lo cual hablaría a favor precisamente de una solución que al fin y al cabo son los países del este de Europa y Rusia los que tienen que encontrar, ¿no? Sí, pero la gente que salía a Maidán salió a manifestarse en contra de este tipo de modelo oligárquico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no ha cambiado nada? Ya tienen menos apoyo. No sería la primera vez que unas revoluciones, empezando con un movimiento popular, al final no den los resultados que la gente misma quería, ¿no? Esos ejemplos tenemos en los últimos años en muchos casos, ¿no? Si vemos a Egipto, lo que pasa en Egipto ahora no es lo que la gente del Taje quería, y hay una probabilidad muy grande que en Ucrania pase lo mismo, que al fin los grandes perdedores son exactamente la gente del Euromaidán. Sí. Pero Timoshenko está perdiendo ya mucho la imagen de la icona, que ya la gente está muy escéptica. Es muy interesante porque todo lo que has presentado, has dicho tu opinión, es justo lo que piensan los ucranianos en el este, justo critican esto, y por eso no quieren esta solución, no tienen la cooperación, porque todo el tiempo estamos diciendo que Putin y Rusia no aceptan a la oposición, pero la mayoría de los ucranianos en la parte del este tampoco. Así que la pregunta es, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué plan todavía tenemos que desarrollar para que esto funcione? En cualquier caso, es un polvorín en donde uno se pregunta qué puede pasar en los próximos días. Hemos visto que asaltaban a un observador de la ONU, también uno de la OSCE, que se supone que tienen que valorar la situación en la península de Crimea. Es decir, es una especie de polvorín en donde si uno da un paso equivocado todo puede estallar, ¿no? Es una situación tremendamente tensa. Sí, es una situación muy tensa, y por eso tenemos que tener cuidado ofreciendo las soluciones fáciles, como me parecen que vienen en el último tiempo, con demasiada fuerza de Europa, de parte de Europa del Este. Reaccionar con fuerzas y más directos es muy fácil accionar así, pero después solucionar el problema es muy difícil. Y hay también un aspecto que es el de los medios de comunicación, que me parece que aquí también está habiendo una gran guerra propagandística que están aprovechando tanto un lado como el otro para acentuar mucho más o exagerar, ¿no?, la situación. Distintos los reportajes sobre el mismo tema, yo comparo en Ucrania, en Rusia, en Alemania, en Polonia, fue realmente diferente. Sí, diferentes análisis. Pero ya habéis mencionado antes un poco la ausencia de líderes, ya sea en Ucrania, pero si lo miramos a nivel todavía más global, se puede hablar también de una ausencia de líderes que ha llevado también a esta situación, en el sentido de un Obama que sabemos que en política exterior ha sido muy cauto y muy dubitativo, y un Putin que tiene también muchos problemas en casa, que tiene una actitud expansionista, pero se ve una y otra vez confrontado con la realidad y frenado por la realidad. Y un cambio geopolítico también, porque no hemos hablado del acercamiento también de Putin hacia China, por ejemplo. Esto podría servir también para fomentar este acercamiento, ¿no? Toda esta situación. Ya, posiblemente. Es decir,
A mí me parece que el interés de Putin es el único interés que es más o menos claro en todo eso. El interés de la Unión Europea no tan claro, ¿no? Porque buenas relaciones con Rusia por un lado, manteniendo la unidad de la OTAN por otro, tal vez expandiendo la influencia de la Unión Europea hacia Ucrania y teniendo buenas relaciones económicas sin perder demasiado plata. Y al final, si la Unión Europea termina pagando las cuentas de Ucrania a Rusia, eso no es muy deseable para mucha gente en Europa tampoco, ¿no? Pero puede ser un resultado lógico porque al final las grandes deudas de Ucrania son a Rusia por el gas, ¿no? Así que a mí me parece que intermediar en todo eso, ¿no? Para Estados Unidos, para la Unión Europea, para Rusia, para los mismos ucranianos, es bastante difícil y con la velocidad de los acontecimientos en los últimos días. Porque al final en todas estas estrategias globales, geopolíticas, es casi como un juego, ¿no? Que los grandes estrategos están poniendo cosas, sí. Se está olvidando completamente el pueblo ucranio y al final ellos han mostrado en los últimos meses que sí quieren jugar un papel y pueden jugar un papel, sea por vía pacífica, sea por vía violento. Y vamos a ver, yo no te podría decir dónde vamos a estar en 2 meses, ni en 2 semanas. No, ni en de 2 ahora, días. ¿no? Pero ¿cómo salir de toda esta crisis? Pregunta final con una respuesta breve, si puede ser, para terminar. ¿Cómo salir de esta crisis sin que Rusia pierda la cara? Como de cada crisis, hablando y negociando y hablando sin tapujos, ofreciendo soluciones y no usando tanto los sentimientos. Sí, también desde la Unión Europea creo que la oferta que hizo en su momento a Ucrania creo que era demasiado económica y no tenía en cuenta la población. Por ejemplo, no se habla, ¿no? de un régimen libre de visados. Eso siempre ha sido muy cauto. Quizás sería un caramelo más a ofrecer para acercar más al país. Es decir, no cerrar las puertas a los ciudadanos ucranianos o rusos, sí. Bueno, ya dije. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Como bien habéis dicho, los acontecimientos se agolpan y no podemos decir lo que va a pasar en 2 semanas ni en 2 días. Muchas gracias a ustedes. Ya saben, denos su opinión acerca de lo que está ocurriendo en esta parte del planeta, que tanto nos afecta aquí, sobre todo en Europa. Escríbanos a cuadriga@dw.de. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.